Te voy a hacer una pregunta y contéstatela a ti mismo con la mayor sinceridad posible. ¿Cuántas veces en el último año escolar te has sentido sin ganas de ir a la escuela? ¿Cuántas veces en el último año en tu trabajo o en la escuela te has sentido deprimido y sin ganas siquiera de levantarte? ¿Qué tanta importancia le das a sentirte bien en el lugar en el que estás? ¿Qué tanto crees que te afecta el hecho de que mental y emocionalmente no te encuentres al 100% cuando estás con tu familia, con tus amigos, en el trabajo o en la escuela? ¿Consideras que puedes rendir lo mismo si estás al 100 emocionalmente o no lo estás? En México muchas de las ocasiones he escuchado frases como que el mexicano no tiene tiempo de deprimirse. Uno siempre tiene que estar trabajando y sobresaliendo. El mexicano nunca tiene tiempo de estar triste, porque siempre hay cosas que hacer, una familia que cuidar, bocas que alimentar o un futuro por construir. Veamos qué tan ciertas son estas frases, hasta dónde podemos llegar como mexicanos, cuáles son los límites de nuestras emociones y qué podemos hacer, al menos desde la experiencia de la juventud, para poder contrarrestar todos los efectos negativos de las malas emociones. Sean bienvenidos una vez más a Cógnita. Les estoy muy agradecido de que nos vuelvan a sintonizar. Espero que en este programa les vuelva a gustar el contenido que hemos traído. He tenido algunas retroalimentaciones de algunos amigos y otros tantos no amigos que nos han escuchado. Antes de comenzar, les voy a decir todas las redes sociales y todos los teléfonos en los que nos pueden encontrar. En Facebook nos pueden encontrar como Radio UPG. También tenemos cuenta de Twitter, Radio UPG Oficial. En YouTube, Radio UPG también. En Instagram, Radio UPG Oficial. También recuerden que nos pueden escuchar en la radio en línea en www.upg.mx. Y también tenemos 2 líneas en cabina por si en algún momento quisieran hacer una opinión o quisieran comentar algo sobre el programa. Una de las líneas es la 81-8603-3603 y la 81-8603-3602. Muchachos, una vez más les doy la bienvenida y espero que aprovechen mucho este programa. Una vez más tenemos una secuencia de programas que van encadenadas uno con otro. En el programa pasado hablamos sobre la inteligencia financiera. Sobre la inteligencia financiera, qué podemos hacer como estudiantes para sobresalir en esos problemas. Y en esta ocasión vamos a la inteligencia emocional, la actualmente llamada inteligencia emocional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanta influencia tiene sobre nosotros en el estudio o en el trabajo? Y si es cierto eso de que el mexicano no tiene tiempo para la depresión. Una vez más me encuentro con mi compañero y amigo Luis. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Reflexionando sobre el tema? Mucho. Bastante. Esperemos que sí. El día de hoy, como siempre, antes de iniciar, queremos aclarar que a pesar de que somos maestros ya de algunos años de experiencia y tratamos de llevar a cabo todo lo que decimos en el día a día en este programa, al final de cuentas son opiniones de experiencias empíricas, no somos maestros, ni psicólogos, ni nada por el estilo, únicamente las percepciones que hay actualmente, lo que nosotros vemos cara a la educación como maestros y como estudiantes, y vaya, queremos también desmentir algunas cosas o reforzar algunas ideas también que sean ciertas con respecto a la situación emocional que se vive actualmente en México, al menos desde nuestra perspectiva. ¿Sí o no, Liz? Así es. Yo creo que para empezar el programa me gustaría plantear una pregunta que es en sí la que vamos a intentar responder, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Y cómo se puede decir que alguien es psicológicamente inteligente? O sea, ¿cómo puedes diferenciar a quién sí lo es, a quién no lo es? Y si no hay una definición exacta de eso, ¿qué elementos tiene o qué características tiene una persona que sí sabe controlar sus emociones? ¿Y qué elementos tiene una persona que no lo sabe? Bueno, yo siempre he definido la inteligencia como la capacidad que tiene un ser humano para resolver un problema, independientemente de cuál sea. Puede ser matemático, puede ser pasando por problemas técnicos, pasando por problemas mentales e inclusive llegando a problemas emocionales. Fíjate que ahí es, yo estoy muy de acuerdo en eso que tú dices, al menos en muchas áreas del conocimiento o muchas habilidades. Es cierto que la inteligencia se puede reconocer de esa forma, ¿no? Pero también lo que pasa con los problemas
emocionales es que no son tan visibles o tan pragmáticos como otros problemas que se pueden presentar en la vida, ¿no? Entonces, también hay que considerar eso, ¿no? O sea, que haciendo analogía con lo que tú dices, ¿cómo se puede empezar a generar esa inteligencia emocional? Bueno, una de las principales cosas, y aquí es la primera vez en varios programas en los que estamos en desacuerdo, es que yo sí considero que, los problemas emocionales sí pueden ser detectados. A lo mejor es muy sutil para muchas personas, pero también es muy fácil reconocerlos. Vaya, uno individualmente sabe cuando está triste, cuando está deprimido, cuando no tiene ganas de hacer las cosas, pero también su entorno se puede dar cuenta de eso. A lo mejor yo, compañero de escuela o trabajo que te acabo de conocer, no lo voy a hacer, pero al final de cuentas, tu mamá, tu papá, tus amigos más cercanos se van a dar cuenta, hey, algo te pasa. Entonces, yo digo ahí que sí se puede reconocer, aunque es un tanto más sutil. Claro, yo pienso también por ese punto, por ese lado, que también depende del entorno, ¿no? Como tú dices, estamos inmertidos en una sociedad mexicana que tal vez piensa que no tenemos tiempo para deprimirnos, que los hombres no lloran, etcétera, ¿no? Depende con qué entorno te encuentres, ¿no? Tal vez si tú estás expuesto en un entorno, digamos, tíos o tu familia lejana, que piensa que el hecho de que tú estés deprimido o que muestres rasgos de que estás triste, es algo que en lugar de intentar apoyarte, va a intentar, digamos, sacarte de ese estado de manera brusca, ¿no? Y abrupta. Entonces, también depende de cuál es el entorno con el que te encuentres, ¿no? Sí, porque al final, como tú lo mencionas, uno no está preparado muchas veces para controlar ese aspecto, ¿no? El hecho de que te encuentres con alguien que tiene depresión o simplemente tristeza porque pasó por alguna situación complicada, no siempre sientes esa empatía de manera emocional con las personas, ¿sabes? Entonces es muy complicado que realmente poder apoyar a esas personas. Muchas veces encuentras consuelo en las personas que han pasado algo similar a lo tuyo. Eh, una anécdota personal, yo nunca, quizás escuché algo feo, pero nunca he deseado un pésame a alguien cuando un familiar fallece. Porque independientemente de que la persona que haya fallecido haya sido un amigo cercano a la familia o familiar mío muy cercano, nunca voy a sentir tanto dolor como su hijo o su esposa. Entonces, Claro. de esa manera empática, mismo si yo siento un dolor, se me hace un tanto, quizás no sea la palabra correcta, pero un tanto hipócrita decir, oye, lo siento a ti, hija, a ti, mamá, a ti, hermano, que has perdido a un familiar, ¿sabes? Mismo si a mí me duele. Entonces, ¿por qué? Porque creo que no tengo hasta cierto punto tanta empatía hacia el real sentimiento de una persona, ¿sabes? ¿A qué quiero llegar con esto? A que en muchas ocasiones dicen, es que yo también he estado triste, al rato sales, no pasa nada, a mí también ya me pasó, al rato sales, ¿sí? Uh-huh. Y no siempre es así, no todos reaccionamos de la misma manera. Pienso que la inteligencia emocional también se puede distinguir en esas dos ramas, ¿no? O sea, ¿qué también te has preparado para solucionar tus propios problemas, para salir adelante de tus propias dificultades? ¿Y qué también sabes apoyar a los demás, ¿no? ¿O qué también sabes ser empático, sabes compartir lo que sabes, ¿no? Mucha gente, pienso, se preocupa por la primera opción, en superar sus propios problemas, y cuando se ven expuestos a que alguien les cuenta sus problemas o que visualizan que alguien está pasando por un problema, se limitan a decir ese tipo de frases, ¿no? De que, bueno, ya va a pasar, tranquilo, no te preocupes. Yo también pasé lo mismo, ¿no? Personalmente, algo que me molesta cuando he estado cabizbajo, triste, es que alguien me dice, que alguien me diga, yo sé lo que se siente, no te preocupes, ¿no? Me parece tal vez algo un poco frustrante que a veces las personas intenten minimizar, ¿no? El dolor que sienten otras personas. Eso también me parece una muestra clara de la ausencia de inteligencia emocional, ¿no? Sí, al final de cuentas yo creo que ese sentido empático como mexicanos y como individuos lo sentimos siempre. ¿A qué me refiero? En el aspecto en el que yo a lo mejor te voy a poder apoyar porque eres mi amigo, mi compañero de trabajo, mi hermano, mi familia, etcétera. Pero realmente nunca sabes hasta qué punto la persona siente ese dolor o esa situación que por el momento lo mantiene en una incertidumbre emocional, ¿sabes? O un pesar emocional. Porque me ha pasado en varias ocasiones en las que, así como a ti me dicen, no, no te pasa nada, así es que tú puedes, no eres el primero ni el último, yo, pues no me importa, entonces soy yo.
A mí no me importa cómo lo vivió Pancha, Juana, tu tío, tú, no, eso no me interesa. Agradezco, se agradece desde cierto punto el interés que tienes para apoyarme, pero no lo estás haciendo de la manera correcta. Estás yéndote por otro lado en el cual no me incumbe. Porque al final de cuentas, el ser humano siempre va a ver, de manera inconsciente, a lo mejor, pero siempre va a ver por su propio interés. Claro. Y es normal, es común, no tiene nada de malo, ¿sí? Hasta cierto punto, que debe ver por uno mismo. Entonces, ¿cómo planeas compararme tú, cómo vivió una situación una persona, hacia cómo la estoy viviendo yo primero, ¿no? Otro aspecto importante de eso, de lo que estamos mencionando, es que muchas veces la gente, digamos los adolescentes, ponen mucha atención en sus padres, en sus familiares o personas cercanas, ¿no? Y si mi papá dice que está mal llorar, entonces está mal llorar, ¿no? Si mi papá dice que está mal deprimirse, está mal deprimirse. Pero pienso que la inteligencia emocional también puede empezar en el punto en el que el adolescente se identifique qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para para su propia existencia, ¿no? Que es su propia existencia psicológica, ¿no? O sea, mi papá tendrá razón, mi mamá tendrá razón. O yo lo que me he encontrado es observar muy buenos padres, padres que proporcionan de todos sus hijos, que les dan comida, cobijo, afecto, pero eso no asegura tampoco que los padres sean inteligentes emocionalmente, ¿no? Porque muchas veces queremos a pensar eso, ¿no? De que tú que eres mi amigo, eres inteligente emocionalmente simplemente por el hecho de ser mi amigo, y eso no es necesariamente cierto, No, ¿no? no necesariamente es cierto, obviamente. Y por muy fuerte que seas en cuestión de carácter o de emociones, en algún momento va a llegar a un punto en el que te vas a romper. Siempre hay un punto, y siempre hay un punto de quiebre. Pero ahorita mencionaste algo muy padre, lo de qué tanto influye en mi familia. Lo que uno aprende principalmente, lo que aplica en la escuela, siempre va a venir por parte de la familia, por parte del seno familiar, ¿sí? De las personas más cercanas, amigos y vecinos. ¿Qué tanto influye el desarrollo emocional que has tenido en tu casa y comunidad y familia con la forma en la que afronta los problemas, el estrés y la frustración en la escuela? ¿Qué tanto crees que influye, por ejemplo, vamos a centrarnos de manera en orden? Escuela, secundaria, preparatoria y universidad. Okay. Yo pienso que a nivel primaria bastante, ¿no? En esos años, de los años de 6 a 12 años, pues los niños están aprendiendo de todo y claro que emocionalmente son muy frágiles, ¿no? Pueden llorar fácilmente, pueden exponerse a cosas que los pongan tristes muy fácilmente, ¿no? Pero no me parece una etapa tan delicada como la adolescencia, ¿no? La adolescencia supongo que es este punto de quiebre en el que el adolescente puede decidir si hacer cosas importantes de su vida o resguardarse en ese estado de tristeza o de desemparación. Y por otro lado, la etapa que sigue, supongo que para la etapa universitaria o preparatoriana, ese ya con los jóvenes al menos ya pasan por esa etapa de conflicto mental, ¿no? De conflicto psicológico. Entonces, yo personalmente pienso que varía dependiendo de la etapa en la que uno se encuentra, ¿no? Eso yo creo que lo estamos viendo desde un punto de vista muy lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Porque te explico, actualmente, que soy maestro de nivel secundaria y primaria, veo que hay muchísimos, pero muchísimos alumnos con problemas emocionales y hasta cierto punto también sociales a causa de ello, pero es una exageración. Realmente niños que a veces hasta, como tú dices, de primaria, que normalmente deberían ser los menos tocados por este problema, también es increíble cómo llega a ver ese impacto de la sociedad o de la forma en la que estamos trabajando con ellos en, en cuestiones emocionales. Una ocasión un alumno me dijo, profesor, no se preocupe, de todos modos nosotros somos la generación más débil que ha existido hasta ahora. ¿Tú crees que eso sea cierto? No creo que eso sea cierto. Yo he visto ese tipo de comentarios en internet y me parece algo muy tonto que la gente de cierta edad o la gente que cree tener cierto conocimiento tienda a denominar a las generaciones, ¿no? Tú pudiste haber nacido en el 92, en ese año se acabó una generación, pudiste haber nacido en el 93, y no por el hecho de haber nacido un año antes, un año después, es que ya eres una generación diferente y tienes limitaciones diferentes. Yo pienso que es totalmente absurdo. Claro que hay características que caracterizan a la sociedad actual, pero son características que han venido naciendo dadas las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, no creo que se deba denominar
a la gente de esa manera, ¿no? Y que decir que los millennials son depresivos y la generación X es obsesiva, eso no me parece justo, ¿no? Depende mucho de la sociedad, del contexto, del seno familiar, de muchas cosas, ¿no? Pero hay que destacar algo que es cierto, y eso me viene a la mente por lo que tú comentas de tus alumnos, ¿no? Es cierto que los niños están expuestos a más información por el internet, por las redes sociales, por lo que tú quieras, que lo que estaban hace 10, 15 años, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño la información que yo tenía a la mano era un libro, la computadora, tal vez la enciclopedia, mi computadora sin internet. Y ahora cualquier niño se puede meter a cualquier página de internet a, digamos, a leer la opinión de cualquier persona, ¿no? Entonces yo una vez leí, y es algo que estoy muy de acuerdo, todos pueden opinar en internet, pero no todos deberían de opinar en internet, ¿no? Eso sí. Y está interesante esto porque yo lo quiero contrastar, por ejemplo, con países de primer mundo, ¿no? Como algunos países europeos, algunos europeos, asiáticos y en Estados Unidos. Vemos que los países más desarrollados, en los cuales hay programas en la escuela y externos para tratar esos aspectos emocionales, también hasta cierto punto hay un incremento en la tasa de suicidio en esos países. Vaya, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, en países europeos es posible que tú faltes al trabajo y es totalmente justificable que tú faltes al trabajo porque estás deprimido. Es una falta justificable. Algo que para el 2022, según Animal Político, también se va a empezar a generar en México. Y que a partir, si mal no recuerdo, del 2020, en México tu patrón, el que te emplea, tiene la responsabilidad legal de procurar que tú estés bien emocionalmente. Sí, bueno, también en México debemos admitir que en cuestiones de defensa legal a los trabajadores y de beneficios a los trabajadores estamos un poco retrasados con respecto a otros países, ¿no? Como pasa en cualquiera de las leyes orgánicas que existen en México, pero en particular esa es una ley que no se ha tocado mucho en los últimos 40, 50 años, ¿no? Entonces, también recurrimos a analizar este punto, ¿no? Que hay gente que piensa que sí es un problema que se puede volver clínico y que hay gente que piensa que es un problema meramente mental que no requiere atención, ¿no? ¿Cuándo cuándo podemos saber si es algo, si es un problema importante o no importante? Sí, y ahí ese es un punto yo creo que un tanto frágil de poder comentar o llegar a una conclusión tú y yo. Pero lo que es cierto y lo que yo quiero retomar de mi punto anterior es qué tanto afecta que se le dé mediatización e importancia a estos puntos de manera eh, global. Vaya, vuelvo a tomar mi ejemplo. En los países en los que más se le toma atención también son los países en los que más depresión y suicidio hay. Menor calidad de vida hay también en ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Vaya, escuchamos el típico, en México a lo mejor no tenemos lo mismo que aquellos países, pero aquí la gente no se suicida tanto. Pero aquí la gente no hace tanto tiroteos como aquellas personas que están allá. Bueno, también cabe recalcar que estadísticamente no sé cómo han hecho ese estudio, pero resulta que México es de los países, o particularmente Nuevo León, de los estados más felices del mundo, ¿no? Para vivir. Se supone, porque somos los países latinoamericanos, somos los más felices, pero tenemos los mayores problemas. Entonces, lo que tú comentabas hace rato, ¿qué tanto afecta la mediatización para que un niño de 8 o 10 años diga estoy deprimido? Cuando yo al menos recuerdo de mis vagos recuerdos de la niñez, podías estar triste porque te regañaron o porque reprobaste o porque se te perdió algo, pero muy rara vez escuchabas que un niño estuviese deprimido. No, en ese aspecto pienso que el siglo XXI es el siglo para alzar la voz, ¿no? O sea, todas las comunidades, todas las personas tienen voz y tienen tiempo y tienen espacio para poder decir lo que sientan, ¿no? Y es algo que yo observo que no pasaba en el siglo pasado, ¿no? Al menos yo, si quería ir con mi mamá, mi papá y decir estoy triste, ¿qué te decían? No, te voy a dar un buen golpe para que en serio estés triste, ¿no? Te voy a dar una razón para que yo... O sea, eso es algo que también se le ha criticado mucho a los padres en este ciclo, ¿no? Que antes los padres educaban con mano firme y que ahora los padres se preocupan más por, por atender esas necesidades también psicológicas de los hijos, ¿no? Y también hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuándo es que los padres pierden ese verdadero interés
de preocuparse por necesidades y empiezan a dar privilegios y lujos a los hijos, al menos en ese aspecto, ¿no? Y todo esto, ¿qué repercusión podría tener para jóvenes en preparatoria o para jóvenes universitarios? Antes de que me contestes, vamos a pasar a un corte en radio. Espero que nos sigan sintonizando. Muchísimas gracias. Continuamos en Facebook, pero ahorita regresamos en radio. Antes de poder continuar, quiero recordarte que aprovechando todo esto, hay que también pensar en lo que uno tiene que hacer en el futuro y qué es lo que quiere lograr. Dentro de las cuestiones emocionales, uno tiene que estar lo suficientemente concentrado para definir la carrera a la que quiere ir. La UPG tiene algunas de las mejores licenciaturas e ingenierías que hay. Actualmente contamos con bachillerato, también tenemos licenciatura en contador público, en administración, en informática administrativa, en ciencias jurídicas, en arquitectura. Tenemos también ingenierías en mecánico eléctrico, mecánico administrador, ingeniería industrial, ingeniero en mecatrónica. También tenemos algunas maestrías como maestría en educación y maestría en administración. Si quieren cualquier información extra, te pueden ingresar en Facebook en universidadpedrodigante.edu.mx y también en Twitter en @upgmx. Y ahora sí, mi querido Luis, retomando el tema. La pregunta tal cual que te hice la vamos a retomar ahorita que también regresamos en radio, pero vamos a retomar el aspecto de que los papás, la influencia que tienen los padres en el crecimiento de sus hijos, al menos emocionalmente. Ya dijiste que obviamente actualmente el padre está más que administrador de recursos, es un sí, hijo, ten. Te doy todo lo que yo tenga, todo lo que no tuve te lo doy a ti, ¿no? Y yo comentaba que también que mucha gente considera que la actual generación del 2000 para acá aproximadamente es la generación más débil mentalmente que ha habido hasta el momento. Entonces, hay relación en el hecho de que algunos ya adultos, recién adultos de 18 años, y adolescentes y preadolescentes tengan tanta inestabilidad emocional con respecto a cómo se han educado en casa. Mira, yo pienso que es difícil crear una estadística de la gente que es inestable ahorita y que era inestable antes. ¿Por qué? Porque no es algo que sea cuantitativo, ¿no? No puedes tú ir en la calle y decir, mira, él está desequilibrado, él está. No puedes hacer eso, ¿no? Y quien diga que puede, es muy difícil medir eso, ¿no? Entonces, yo siento que el hecho de que, como comentamos, los padres sean más, digamos, más dadivosos con sus hijos que lo que eran hace 30, 40 años, también se debe a un malestar que se padecía hace muchos años, ¿no? O sea, como tú dices, los padres de ahora piensan que le van a dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, ¿no? Y no solo en el ámbito económico o financiero, sino también psicológico o también emocional, ¿no? Yo pienso que esa es una muestra de cómo es que, al menos en generaciones anteriores, los padres fallaron en ese aspecto de intentar dar un apoyo emocional verdadero a sus hijos, ¿no? Porque pienso que era más un apoyo administrativo para superar los problemas, dificultades de la vida, pero ese verdadero apoyo psicológico que tiene que haber padre e hijo, siento que se perdió hace algunos años. Y eso es una, lo que está pasando ahorita es una muestra, es un rezago de lo que sucedió hace muchos años, ¿no? Al final de cuentas, a cada problema siempre se le va a buscar una solución tarde o temprano. Yo he visto que actualmente existen algunos programas que quizás cambien el nombre dependiendo de la institución, que le llaman escuela para padres o escuela familiar o de alguna manera más. Entonces vemos que de parte del sistema educativo en México se está intentando hacer algo para superar el problema. Yo realmente espero que sea algo suficiente, porque al final de cuentas es necesario que se tome el tema de diferentes ángulos. No nada más lo podemos solucionar desde el punto familiar o desde el punto social. También necesitamos el apoyo de la educación, porque al final de cuentas, bien, acabamos de regresar también en radio y espero que sigan con nosotros, muchachos. Estamos comentando sobre la importancia que tiene el sistema educativo con respecto a la forma en la que se está tratando los problemas emocionales de los jóvenes y de los estudiantes. Mencionaba que actualmente también hay algunas escuelas e instituciones que están haciendo programas de apoyo familiar, de escuelas para padres o escuela familiar, para apoyar esto. Vemos que del parte del sistema educativo sí se está intentando hacer algo para solucionar el problema. Entonces, retomando esto,
¿qué tanta influencia tiene el hecho de que familia y escuela trabajen, a veces de manera no tan paralela, con la situación emocional de los estudiantes? ¿Qué tanto impacto tiene para cuando yo quiero elegir, por ejemplo, una carrera? Pues es un hecho que ambos tipos de educación tienen que ser constantes y tienen que ser paralelos, ¿no? Existe ese problema que los padres tienden a pensar que la escuela es capaz de proporcionar una educación integral a todos sus hijos, a todos los estudiantes, cosa que en la práctica no es cierto, ¿no? Y también existe la creencia por parte de la escuela de que los padres tienen que proporcionar esa información que ellos no proporcionan, ¿no? Y siento que entre esas dos creencias puede llegar a ocurrir un vacío para los jóvenes, ¿no? El joven espera recibir educación en casa, pero al ver que no pasa así, va a la escuela, pero al ver que no pasa así, ¿a dónde van? ¿Qué pasa con los jóvenes que no pueden accesar esa información como debería de ser, ¿no? Eh, es un problema muy difícil de analizar porque si bien en México existen programas que sirven para concientizar a los padres, para acercar a los padres a los estudiantes, también es cierto que existe una gran parte de la población que no atiende este tipo de problemas, ¿no? Pero hace un rato comentábamos qué tanto ha influenciado el hecho de que los jóvenes tengan acceso a Internet y que tengan acceso a nuevas informaciones. Yo personalmente recuerdo que cuando yo era niño, nunca observé en el salón de clases a un compañero que tuviera desorden de atención, o ese tipo de desórdenes que ahorita son muy comunes, ¿no? Y que pienso que cada vez están siendo más y más comunes. Siento que también tiene que ver con cómo han sido educados y cómo han sido expuestos a la información, ¿no? Digo, la genética humana sigue siendo la misma. Algo tiene que haber cambiado en esta década, en estos últimos 20 años, para que ese tipo de casos, que son de atención, ya otras enfermedades o síntomas, se presenten en los alumnos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los factores que han contribuido a que esta generación eh, tenga más identificado qué problema emocional posee o que existan en mayor cantidad al menos? Yo personalmente considero que uno de los primeros aspectos es social. Vaya, si ya nos ponemos un poquito más metódicos, también vamos a encontrar estudios que marcan que son algunos problemas mentales que también afectan de esa manera la genética humana, que no lo podemos descartar. Pero yo también siento que el mayor factor es el ámbito social en el cual se desarrollan las personas. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo lo he visto, a lo mejor no estoy comprando ambas situaciones, pero he conocido personas, por ejemplo, que tienen algún déficit, por ejemplo, síndrome de, no es Asperger, se me fue el nombre, autismo, ¿Okay? síndrome del autismo, y un autista de manera general, una persona familiar mío, indirecto, él es muy bueno para lo que hace, excelente para matemáticas, bastante independiente, se desarrolla bastante bien, no tiene problemas de mayores a los normales. Pero también vemos esa misma situación, el mismo problema a lo mejor, porque yo no soy médico, pero vaya, siento yo que el individuo número 2 pudiese verse desarrollado mucho mejor si sus padres no hubiesen sido tan sobreprotectores con él y no lo hubieran prohibido descubrir el mundo como lo hizo el individuo número 2, Claro, ¿sabes? fíjate, yo Mm, tengo, Perdóname, no en todos los casos, pero sí es un factor que en algunos es muy determinante para decir si el muchacho va a desarrollar bien o mal. La prueba está en que tenemos algunas personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down y que de todos modos pueden desarrollar un trabajo a la perfección y muy, muy bien desarrollado, y otros tantos que no. Y si vemos un factor de diferencia en ellos, puede ser uno de los principales que va a salir la mayoría de las veces es el ámbito familiar en el que se desarrolló. Sus padres fueron sobreprotectores, no, le pusieron límites o no, qué fue lo que pasó ahí. es algo muy recurrente. Yo creo que todos hemos escuchado un padre que le dijo a su hijo, yo siempre te voy a cuidar, ¿no? Siempre voy a estar ahí para ti. Eso como, como algo que se le quiere decir al hijo de forma emotiva, es válido, pero en la práctica sabemos que no es cierto, ¿no? Y muchos padres hacen que los hijos tomen esa idea como algo que va a ser cierto perpetuamente, ¿no?
Los padres no pueden estar ahí siempre para solventar tus errores o para intentar decirte qué hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un familiar, tengo un primo de 6, 7 años, y creo que pasa esto, ¿no? Su mamá es muy sobreprotectora. El niño quiere jugar en la tierra, no porque te ensucia. Quiere salir a la cuadra a caminar, no porque te pueden robar. Quiere salir al parque a jugar fútbol con ellos, no, mejor ponte a jugar Xbox. Entonces, son este tipo de cosas las que afectan que el niño pueda crecer con naturalidad, ¿no? Porque si bien los adultos tienden a pensar que pueden proporcionar toda la información para que los niños crezcan normalmente. Perdón, comentarios de Facebook. No, pero ¿qué es lo que pasa? Los adultos no pueden suplir todas las necesidades emocionales del niño, ¿no? Claro que es una parte importante, pero tienen que dejar que el niño aprenda, conozca y sobre todo conviva con otras personas, ¿no? Creo que también es una de las causas que ha hecho que nuestra sociedad se deteriore en ese aspecto, ¿no? Yo recuerdo que a mi edad, a los 5 o 6 años, yo estaba en el parque jugando con otros niños, ¿no? Ahorita vemos que es muy normal que los niños estén en el celular, estén en las redes sociales, estén jugando un videojuego, cosas que no son malas de por sí, pero sí son malas si este tipo de cosas fundamentan el crecimiento y representan el pasatiempo principal de los niños, ¿no? Sí, porque al final de cuentas el muchacho crece, en lugar de estar conviviendo con otras personas, crece tan encerrado en su propio mundo, en videojuegos, en videos, en películas o cualquier cosa que el niño consuma, crece tan encerrado en su propio mundo que cuando quiere salir a relacionarse con otras personas es ahí donde choca y donde se siente incomprendido, en donde nadie me entiende, en donde es que se burlan de mí por mis gustos, por lo que a mí me gusta, etcétera. Y eso es algo que veíamos muy poco en nuestras épocas. Y vaya, yo creo que también ese aspecto no lo había yo considerado, es bastante, bastante bueno. Pero también tiene que ver con que los niños y jóvenes hacen de falsas ideas, ¿no? Yo niño, yo joven, puedo estar en Facebook y puedo tener 100, 200 amigos, 300 amigos, que hasta cierto punto te da una sensación de sociabilidad, te hace creer que te relacionas bien con la gente, pero después pasa este fenómeno que tú mencionas, ¿no? Sales a la calle, sales con tu novio de internet, con tu amigo de internet, y te das cuenta que realmente no puedes mantener una conversación de 5 minutos con la gente, ¿no? Entonces, ese intento que hemos hecho por crear una sociedad, digamos, cibernética, no se traduce automáticamente a lo bien que se puede convivir o a lo bien que se puede evolucionar de manera personal, ¿no? Un problema que yo veo actualmente, porque al final de cuentas esas son problemáticas que estamos marcando, pero la realidad es que sí se está intentando hacer algo, como lo mencioné hace rato en la escuela para padres, etcétera. Sí se está intentando hacer algo para solucionar esta situación, pero en algunas ocasiones yo tengo desde mi punto de vista se está haciendo de una manera incorrecta. Vaya, por ejemplo, en algunos problemas sociales diversos, pongan al que ustedes guste, es acepta tal cosa, ¿sí? Sociedad acepta esta situación, sociedad acepta esto, porque está sucediendo, es una realidad, no tiene nada de malo, acéptalo, acéptalo, acéptalo. En lo que estamos hablando, acepta a la gente deprimida, apóyales, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esto? A que nos enfocamos mucho a crear un ambiente perfecto, entre comillas, adecuado y agradable para las personas que tengan ese problema o estén dentro de esa situación. Claro. Pero considero que al menos de manera social y general, no estamos tratando lo que realmente importa para salir de ahí. Ir con la persona y brindarle las herramientas necesarias, el apoyo necesario para que él aprenda qué es lo que tiene que hacer para salir del problema. No nos podemos centrar en crear una atmósfera bonita para la persona. Es muy irreal, porque al final de cuentas, por ejemplo, si yo quiero una atmósfera perfecta en mi escuela secundaria, en mi escuela preparatoria, después el muchacho sale a la escuela, sale al trabajo, sale a la universidad o al siguiente grado de estudios, se topa con pared, porque no está preparado para afrontar la realidad. Vaya, con esto no quiere decir que la realidad no pueda cambiar, por supuesto que sí, pero hay que trabajar ambas, no únicamente hay que trabajar, sociedad acepta esto, también hay que trabajar, oye muchachos,
Sí, yo estoy trabajando acá, pero o muchacha también, trabájale tú. Es cierto lo que tú dices, que a grandes rasgos es que si tú conoces, si ves una persona con hambre en la calle, es mejor que le enseñes a pescar en lugar de darle un pescado, ¿no? Es mejor enseñarle cómo valerse por sí mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como tú dices y como hemos venido mencionando, existen intentos por parte de las instituciones educativas de forjar el carácter de los niños y de los padres para superar sus problemas emocionales. Pero es que también el problema es que eso no es como un curso de matemáticas, ¿no? No es como un curso de inglés, no es como un curso que tú te pones una meta y sabes que en 6 meses lo vas a lograr. O sea, no hay ningún curso que tú vayas, te sientes ahí 1 o 2 horas, hagas 2 o 3 actividades y te diga, ya eres inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, en ese aspecto yo creo que ser inteligente emocionalmente se debería de traducir como tomar información de todas las fuentes posibles y tomar todos los recursos posibles a la mano. No puede bastar con simplemente ir a tomar un curso de paternidad a la escuela de tus hijos, no puede bastar con simplemente pedirle consejos a tu mamá, tiene que ser todo eso y un poco más, ¿no? Ahora bien, si yo voy contigo y te doy una clase de cómo comunicarte con tu hijo, de cómo atenderlo cuando está deprimido, de cómo hacer actos para forjar su carácter, puede que ese mensaje te llegue a ti como padre. Pero si en la sala hay 100 padres, yo no puedo garantizar que ese mensaje va a llegar a todos, ¿no? Es por eso que, es por eso que creo que los padres, los niños, o cualquier persona que esté interesada a mejorar su inteligencia emocional, tiene que estar expuesta a toda clase de medios de información y toda clase de recursos, ¿no? Porque un solo recurso por sí solo, pienso yo, no basta y, y nunca va a consolidar la información. No, y como tú lo mencionas, el hecho de trabajar tus cuestiones emocionales, tu fortaleza emocional, no va a depender únicamente de que vayas a un curso, no estás aprendiendo a pintar, ¿sabes? No estás aprendiendo a bordar o algo por el estilo. Es un trabajo que se tiene que hacer constante. Yo creo que es algo en lo que de alguna manera no estamos preparados como sociedad, al menos como sociedad mexicana, porque el mexicano espera aprender algo rápido o lentamente, pero espera aprender algo y llegar a un punto y ahí mantenerse, ¿no? Aquí podemos hacer una pregunta, ¿no? Haciendo la analogía, si uno desarrolla la habilidad de pintar pintando, ¿cómo es que uno puede desarrollar la inteligencia emocional? Esa es una buena cuestionante, porque no siempre la respuesta lógica y siguiendo el orden que tú tienes antes es, vas a ser, por ejemplo, feliz siendo feliz, pero pues no encuentras ese vínculo, ¿no? Claro, ¿no? Y también se tiene que entender que esto no es algo meramente de un libro, ¿no? Sí, Si claro. tú, si tú te pasas la vida leyendo un libro de cómo pintar y nunca pintas, es una seguridad que sepas pintar, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, aquí tenemos una ventaja que hay personas especialistas que te pueden orientar para hacer eso, ¿sí? Hay psicólogos muy buenos, ocasiones, dependiendo del caso, hasta psiquiatras o únicamente terapeutas de una cierta vertiente que te pueden apoyar para seguir este camino y guiarte. Es lo que decíamos, por ejemplo, la vez pasada, el programa pasado, y sobre todo en esta cuestión emocional, lo que necesitas es alguien quien te guíe. ¿Sí? En algunas ocasiones, para algunas personas va a ser suficiente un amigo que te diga, no, disculpa, no te agüites. Y vaya, para otras personas no tanto, va a ser más necesario que utilices el apoyo profesional de algunos Es que psicólogos. el problema principal es fácil intentar buscar quién te guíe cuando estás en un estado estable, ¿no? Si tú ahorita te sientes bien y mañana posiblemente puedas tener algo que te ponga triste, conscientemente puedes decir, ¿sabes qué? Necesito el consejo de alguien, necesito la ayuda de alguien. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en un estado de completa, digamos, eh, desolación emocional? O sea, cuando no tienes esa capacidad de distinguir quién te puede ayudar. Porque también existe el riesgo de que en el momento en el que tú estés deprimido, en el que estés triste, en el que estés mal emocionalmente, corras por ayuda de cualquier persona y esa persona fue en tu contra, ¿no? Sí, claro. Y es todavía más Actualmente pasa. peligroso cuando la persona que corre por ayuda es un niño, ¿no? Y ahí donde yo retomo un comentario pasado. Realmente podemos interpretar hasta cierto punto que estar deprimido, tener algún déficit emocional,
es como estar enfermo, ¿sabes? Llega un punto en el cual no eres lo suficientemente lúcido para apoyarte tú mismo o para tomar decisiones tú solo, ¿sabes? Entonces es ahí donde entra el juego el apoyar a la sociedad a que aprenda a reconocer y a que aprenda a apoyar correctamente a sus familiares, compañeros, amigos y que realmente te apoyen a salir del problema. Ahí tenemos que trabajar de ese lado. Ahí necesitamos realmente que la sociedad y que la familia esté preparada. Vamos a continuar hablando sobre este tema regresando del próximo corte en radio. Espero que les guste la música que hemos seleccionado para ustedes. Y uno tiene que tener las cosas bien claras. No podemos jugar en esto de manera individual. Así de sencillo. No se puede trabajar de manera individual. Tenemos que trabajar, como ya lo mencioné, también por parte de la sociedad. Ocupas que tu familia esté preparada, ocupas que tus amigos estén preparados, pero en el punto en el que estamos actualmente no es viable, porque hay personas, tú cuando recibiste orientación emocional en la escuela, para ti o No, para apoyar a alguien. no que yo recuerdo. No. Y sin embargo existen materias como cívica y ética, donde nos enseñan empatía, nos enseñan igualdad, nos enseñan compasión, pero queda todo muy Pero teórico. vuelvo a esto lo que venimos, no aprendes a pintarle, yo me digo. Sí, exactamente. Te queda todo muy teórico. Pero, como lo mencioné hace rato, yo veo que sí se está haciendo algo por parte del sistema educativo para que la gente esté mejor informada sobre estos puntos. El hecho de que en el trabajo ya se esté obligando, bueno, próximamente se obliga al patrón a garantizar tu estabilidad emocional. El hecho de que también ya se estén tomando estos temas a nivel de salud, también ya la OMS está trabajando en ello. Es un punto positivo para países en desarrollo como México, porque ya estamos tomando en cuenta esto. Obviamente, en la actualidad lo vemos muy, muy lejano, pero dentro de posiblemente 5 o 10 años, cuando los estudiantes que son ahora en primaria, secundaria y preparatoria, que ya están llevando estos cursos y los padres que ya están preparándose para esto, que lo viven junto con los hijos, porque yo veo que en algunas ocasiones esas reuniones van los padres con los hijos. Entonces ya toda esa información que se está agarrando, si se orienta de la manera correcta, dentro de 10 años vamos a ver un cambio importante en la forma en la que trabajamos con las personas que tienen problemas emocionales. Pero no es algo que vamos a ver ahorita. Y tampoco es una carga que se puede dejar enteramente a las instituciones educativas, ¿no? Pienso que antes de que el niño, el adolescente, sea expuesto a los problemas sociales, porque claramente en México hay grandes problemas sociales, ¿no? La delincuencia, la corrupción, etcétera, una lista innumerable. Creo que los papás deberían primeramente reconocer que este tipo de problemas son reales, existen y merecen ser tratados, deben ser tratados. Creo que los papás deberían cambiar ese pensamiento de no llores porque te pego, o el de no llores porque los hombres no lloran, o para qué estás triste, mejor ponte a hacer esto. Creo que deberían cambiar ese pensamiento, porque ese pensamiento y ese comentario que ellos dicen están desaprovechando la oportunidad de enseñarle algo a sus hijos, ¿no? Creo que es mejor que reconozcan el problema y que en el momento en que reconozcan el problema le digan a su hijo o hija qué es lo que pueden hacer cuando pasen por ese problema, ¿no? Y no solamente los padres, ¿no? Creo que sería importante que si tú, a ti en tu caso no te enseñaron eso, a reconocer tus propios problemas emocionales y a atenderlos y trabajarlos, que tus amigos puedan identificar eso en ti y que tengan la confianza para poder hablar de eso, ¿no? Yo también identifico que hay mucha gente que habla de muchos problemas, pero la mayoría de los problemas que se tienen en una conversación son problemas o de pareja o de trabajo. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando también quieres hablar de tus problemas emocionales, ¿no? Me siento triste, no sé por qué. Yo siento esa ausencia en las conversaciones de la gente, ¿no? Y creo que también merece ser hablado, merece ser tratado, merece ser puesto sobre la mesa, ¿no? Sí, yo creo que es importante el hecho de que te sientas a gusto hablando de eso con alguna persona, ¿sabes? Y como tú lo dices, no podemos depender únicamente de que las instituciones educativas trabajen en ello. Y de hecho es una de las razones por las cuales consideramos el hablarlo públicamente aquí, porque también lo vimos la clase pasada, el programa pasado, lo de la autoeducación, ¿sí?
Pero para poder autoeducarte en algo, tienes que saber que existe o que tú tienes un problema. Entonces, el objetivo de, por ejemplo, del programa anterior y de este, al menos en este especial, es, oye, pues a lo mejor existe esa problemática que tienes emocionalmente. Ya sabes que se están haciendo cosas de manera social y de manera educativa, entonces pasa al punto siguiente y empieza a prepararte tú mismo. Pero ahí también hay que tener cuidado, porque como tú lo dijiste hace rato, todo el mundo tiene la oportunidad de opinar en internet, pero no todo el mundo debería hacerlo. Entonces hay que tener también muchísimo cuidado, sobre todo con las cuestiones emocionales, de en quién vas a buscar apoyo y en qué vas a autoeducarte para poder salir adelante. Y de todos modos, son cuestiones emocionales, es muy difícil manejarlo tú solo. Vas a tener que buscar apoyo extra. Claro. Psicólogo, amigos, alguien que esté mejor preparado, etcétera. Ahora Pero también puedes iniciar por eso. es importante, como tú dices, no crear esta cúpula de protección perfecta hacia los jóvenes, al menos hacia los estudiantes, ¿no? Yo me he encontrado con estudiantes que, digamos, sacan cero en un examen y tú vas con un maestro y les preguntan, ¿qué te pasó? Pues no, es que estoy deprimido, tengo problemas en mi casa, ¿no? Pero por otro lado, tú los ves. Es muy feo. Ya regresamos una vez más en la radio. Bienvenidos, muchachos. Estábamos hablando sobre las situaciones que pasan a algunos estudiantes al momento de presentar un examen. Y mencionaba mi compañero Luis que muchas veces hay estudiantes que reprueban exámenes o sacan malas calificaciones en exámenes por esos problemas. Porque estoy deprimido, porque no estudié, porque tengo problemas en la casa. Que vaya, hemos mencionado mucho la tristeza y la depresión, pero también influye mucho en las situaciones que tenemos en la casa. Entonces, comentabas que los muchachos te comentaban. Claro, hay estudiantes que van y comentan eso y hay quien sí realmente es incapaz de separar esos dos problemas, los problemas de la escuela y los problemas de la casa, y hay gente que lo reconoce como un problema real, afecta el rendimiento de sus actividades durante el día, ¿no? Pero también yo he identificado jóvenes que saben que actualmente se está poniendo más atención en la gente que está triste, que tiene problemas en la casa, y lo usan como excusa. Están las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, y lo que yo podría pensar de eso es principalmente recomendar a los jóvenes que no hagan eso, ¿no? O sea, también estar triste no es algo con lo que se pueda bromear, algo con lo que se pueda aparentar o fingir, o algo que se pueda servir como excusa, ¿no? Creo que es un tema serio que no tiene que ser usado de esa manera, ¿no? Sí, y al final de cuentas es algo que eh, yo creo que es un proceso social que tiene que pasar al menos con tanta información y con tanta opinión que uno puede dar. Porque al final de cuentas, si siempre van a haber quienes aprovechen y hagan un mal uso de la información que tienen. Pero también van a haber en algún punto más adelante quienes realmente saquen provecho de toda esta información que estamos comentando y que mucha otra gente está brindando de manera más profesional y muchísimo más concreta. Eh, yo creo que un punto muy esencial en eso es saber precisamente identificar quién realmente está deprimido, quién realmente tiene un problema. Y yo veo, por ejemplo, que, como te mencionaba hace rato, hay programas para los estudiantes para ayudarlos en esto, hay programas para los padres para ayudarse y ayudar a sus hijos, pero hasta el momento, no estoy diciendo que no existan, hasta el momento yo no he visto ni uno solo para docentes. ¿Cómo el docente puede manejar esa presión? Y cómo el docente puede apoyar a sus estudiantes a manejar esa presión. Porque en algún momento yo escuché que un maestro en Latinoamérica hasta cierto punto tiene que ser profesor, en algunas ocasiones también psicólogo, y tiene que ser un apoyo emocional y moral para sus estudiantes, al menos en Latinoamérica. Entonces, qué tan preparados estamos nosotros? Afortunadamente ya cada vez más instituciones educativas tienen el área de psicología, ¿sí? De apoyo emocional. Entonces, ya no estamos solos, pero que también estamos preparados para poder aceptar ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque Eso, como profesor, y me pasó una vez que fue una cachetada de guante blanco por parte de un alumno que tenía un problema también de tristeza, de depresión por una situación familiar, y yo no le hice tanto caso y únicamente lo que hice fue juzgarlo. Y me pasó hace pocos meses. Y afortunadamente el alumno es bastante centrado como para haberse dirigido conmigo y decirme, profesor, considero que eso estuvo mal, y me abrió los ojos ante esa problemática que realmente, según yo, puedo controlar bien mis emociones y hasta cierto punto sentir empatía por las emociones de los demás, pero me di cuenta ahí que no estoy completamente capacitado para hacerlos, o al menos no como profesor. eso que tú comentas
de los docentes es muy cierto. Al menos en México, los últimos 20, 30 años han hecho grandes esfuerzos, al menos, digamos, en los programas de tutoría, programas que acercan al alumno con el estudiante y viceversa, que permiten una comunicación mejor extra aula. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como en muchas cosas buenas, existe esa competencia o esa necesidad de presunción, ¿no? Yo he observado que en algunas escuelas esos cursos y tutorías solo se volvieron un proceso más de los servicios que ofrece la escuela, ¿no? Y que por el hecho de tú maestro, haber ido a tomar el curso en línea, ya te capacita para poder acercarte al estudiante, ¿no? También lo que me gustaría decir es invitar a las escuelas a que no hagan eso, ¿no? A que no sistematicen un proceso que se tiene que llevar de manera muy personal y de manera muy, muy clara, ¿no? Tampoco se puede, tampoco el hecho de que tú digas que tienes 100 maestros preparados para atender la depresión de los alumnos es que sea cierto, ¿no? Y y uno maestro tiene que ser sincero, ¿no?, de sus propias debilidades. A veces como maestros tenemos que pensar que porque lo sabemos todo de matemáticas o de física o de mecatrónica, ya sabemos más que todo del alumno, ¿no?, en todas las áreas. Y puede que no. A mí también me ha tocado muchos alumnos que me digan, profe, esto lo hizo mal, o profe, le aconsejo esto, debería hacer esto. Y es más sano que el maestro asuma ese rol, ¿no?, el rol de aprender a aprender, ¿no? Aprender, exactamente. De manera general hemos tratado muchísimos puntos que tenemos. Afortunadamente considero que en esta ocasión ha sido mayoritariamente positivos con respecto a lo que se está haciendo en México para tratar los problemas emocionales. Eh, Podemos decir que realmente tenemos un avance con respecto a esto a nivel educativo, a nivel de sociedad y también familiar. Se está trabajando en ello, es algo lo cual aplaudo demasiado y es importante. En algún punto tenemos que hacerlo porque, como tú lo mencionabas, habiendo tanta información y tanta desinformación en redes sociales a la que todo mundo tiene acceso cada vez más, es importante que también ampliar y dar eco a todas esas opciones que realmente son positivas para los estudiantes, para los niños, para los adultos y realmente poder guiarlos, ¿saben? Al final de cuentas, como lo mencionamos hasta hace poco, todo lo que se comentó aquí es meramente empírico, son de nuestras propias perspectivas, pero consideramos que es una buena manera de dar por lo menos el primer paso para encontrar el apoyo y poder guiarte a ti mismo en el avance para controlar mejor tus emociones, que al final de cuentas es algo muy importante que tenemos que empezar a hacer en nuestra actualidad, porque cada vez nos estamos enfrentando a una realidad más cruda en muchísimos aspectos sociales, laborales y también académicos. Entonces eso es importante porque cada vez la sociedad crece, el estrés crece y también las exigencias laborales y sociales también están creciendo. Tenemos que asimilar muchísima más información, muchísimas más opiniones que hace 10, 20 o 15 o 30 años. Nuestras mentes hasta ahorita no estaban preparadas hasta cierto punto de asimilar tantos puntos de vista diferentes, tantas formas de vivir diferentes, tantas formas de trabajar diferentes y tantas exigencias que actualmente tiene el sistema educativo y la sociedad. Entonces es importante que aprendamos a dominarlo, que al final de cuentas, como lo mencionamos, no somos expertos, seguimos en el proceso, pero afortunadamente ya dimos el primer paso o consideramos ya haber dado el primer paso y lo mejor que podíamos hacer es compartirlo con ustedes para que si estás en una situación similar, busque apoyo, no estás solo, puedes salir adelante, pero siempre, 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 siempre recuerda que el primer paso, independientemente de que tengas a 100 personas dedicadas a ti, el primer paso siempre lo tienes que dar tú. Los demás, mientras tanto, te van a estar apoyando, pero el primer paso lo das tú. ¿Listo? Claro. A manera de conclusión, eh, considero que algo muy importante es conocerse a sí mismo, ¿no? Si uno se conoce, puede así como reconocer sus momentos tristes y momentos de soledad, pero también puede reconocer sus triunfos o sus éxitos, ¿no? Creo que es un síntoma algo recurrente del siglo XXI, que la gente cada vez se siente menos orgullosa de lo que hace, ¿no?
también me gustaría invitar a todos que se sientan orgullosos de lo que hacen, que se sientan felices, que se sientan contentos, ¿no? Es muy recurrente, más en mi vida cotidiana escuchar gente que está insatisfecha con lo que hace, y es muy extraño escuchar a alguien que está muy contento, que está muy orgulloso de sí mismo, ¿no? ¿Por qué no sentirse bien con uno mismo, ¿no? Claro que, como dice Carlos, hay que dar el primer paso y los demás van a estar apoyándote, pero para ese primer paso es importante que te conozcas a ti mismo y que sepas a dónde tienes que caminar, ¿no? Y padres, para eso es importante no estudiar a los niños en una etapa crucial, que es la adolescencia temprana, entre los 6, entre los 11 y 14 años, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy extenso que debemos seguir tratando, pero creo que hemos expuesto varias ideas que son meramente personales y esperemos que les sirvan mucho, ¿no? Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta ocasión. En esta ocasión voy a dar una primera invitación a cualquier persona que quiera dar su opinión sobre el tema. Es algo que quisiéramos tratar más adelante y realmente estamos abiertos a todas las posibilidades, a todas las opiniones y sobre todo si hay alguien experto en esto que nos pudiera dar su opinión sobre el tema y poder guiar mejor a las personas que nos escuchan, tienen las puertas completamente abiertas. Síganos en las redes sociales de Radio UPG. Muchísimas gracias y recuerden que no están solos y siempre hay un camino que se puede seguir. Nos vemos a la próxima.